Creo firmemente que si Dios nos ayuda a renovar nuestra mente, pues vamos a vivir una vida nueva en Cristo. Para esto nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hacer lo que a nosotros nos corresponde, porque definitivamente Dios no obliga a nadie. Por eso hoy, en esta preciosa hora, quiero dirigirme a ustedes saludándoles en nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando así que estos 30 minutos sean de edificación para nuestra vida. Hoy quiero hablar acerca de la identidad en Cristo Jesús, nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Cuál tiene que ser nuestra identidad como hijos de Dios? Por eso quiero hablar de una manera muy especial hoy, porque vamos a ver qué cosas tenemos que eliminar de nuestra vida como creyentes para que nos podamos identificar como hijos de Dios comprados con la sangre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio y esta oportunidad que me das una vez más de saludar a la audiencia y poder de esta manera ser bendecidos con tu palabra. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, usted sabe que la nueva vida en Cristo representa cambios que van a ser evidentes ante la sociedad. Y vamos a ver acá unos cuantos versículos que se recomienda a los creyentes vivir diferentes. Efesios 4:17 en adelante, vamos a leer bastantes versículos hoy. Le traigo mucha palabra hoy. Y dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron, dice, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Por eso le estoy diciendo la identidad, nuestra identidad en Cristo, ¿cuál tiene que ser? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es precioso si nosotros atentamente vemos que nuestra identidad en Cristo nos tiene que hacer diferente en un mundo lleno de maldad. Si nosotros alimentamos nuestros pensamientos, nuestra mente con esta palabra, nosotros vamos a
manifestar un cambio tremendo en esta sociedad en la que vivimos. Dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amados, necesario es que tomemos este consejo de la palabra de Dios para que nosotros podamos revestirnos de ese hombre nuevo, de esa nueva criatura que Dios ha comenzado a formar en nosotros, porque cuando ya hemos reconocido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, somos personas con una nueva naturaleza de lo que hemos estado hablando. Entonces, si nos revestimos del nuevo hombre, tenemos que manifestar una identidad de hijos de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Cuando nosotros entendemos esta palabra, que ya nosotros tenemos que esforzarnos más por lo espiritual, siempre estar constantemente luchando para mantener esa certeza de que como hijos de Dios tenemos que luchar por una mejor conducta, porque si no, no vamos a estar manifestando una identidad en Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Siempre me ha gustado hacer énfasis en este versículo de poner la mirada en lo eterno, pero muchas veces nos descuidamos tanto, nos afanamos tanto por lo perecedero y nos descuidamos, y en vez de poner la mirada en las cosas de arriba, la estamos poniendo en las de la tierra. Porque habéis muerto. ¿Qué se ha muerto de nosotros? Pues en Cristo, qué mejor que le demos muerte a la naturaleza pecaminosa, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto es bien importante como creyentes, que nosotros tomemos muy en cuenta esta enseñanza. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Enumere fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis, dice, en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Como le leí acá, que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Debemos de luchar por eso, por hacer uso de nuestra boca con palabras que sean buenas para la necesaria edificación de los que nos oyen, a fin de dar gracia a los que nos oyen, dice Efesios 4:29. Entonces nosotros debemos de saber que como creyentes, si nosotros no estamos dejando todo esto que dice aquí, ira, enojo, contiendas, todas estas cosas, malos deseos, todas estas cosas van a contristar al Espíritu Santo y no vamos a estar dando esa conducta, no va a ser como de un hijo de Dios. Entonces debemos de luchar por combatir lo terrenal, ¿verdad? Hacer morir lo terrenal en nosotros. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. La ira no es de Dios. Los iracundos no heredan el reino de Dios. Enojo,
Y si nos enojamos, que ya no sea una práctica el estar todo el tiempo enojados, pecando, porque la Biblia dice, airados, pero no pequéis. Muchas veces nos podemos llenar de ira, pero si cerramos la boca y no hablamos nada mientras estamos llenos de ira, no vamos a pecar. Si nos enojamos, pues acudir al perdón. Cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces debemos de ir eliminando el enojo, pero si el enojo nos llega, pues acudir a pedirle perdón a aquella persona con la que nos enojamos, porque dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas, deshonestas de vuestra boca. Tenemos que saber que si queremos la identidad en Cristo, queremos manifestar esa identidad de que estamos en Cristo, debemos de eliminar todo eso. La mentira, dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué hermoso es cuando nosotros empezamos a ministrar esos pensamientos en una nueva vida, visualizando que nosotros ya somos personas que la gente de momento va a poner la mirada en nosotros. ¿Por qué? Porque si se dice que somos creyentes, la gente va a estar constantemente viendo nuestra conducta. ¿Será que estamos manifestando esa conducta de hijos de Dios? ¿Será que tenemos esa identidad ganada ya por la fe en Cristo? Si todavía usted está luchando con todo esto que dice acá, con todo esto, con las pasiones desordenadas, con los malos deseos, con la avaricia, con la impureza, con la fornicación, con todo eso, si usted está luchando con la ira, con el enojo, con la malicia, blasfemia, con las palabras deshonestas, usted puede comenzar hoy a pedirle a Dios que usted quiere cambiar esa conducta. Ese estilo de vida ya no es para usted si ha creído en Cristo. Usted debe saber que cada vez que usted está hablando mal, está diciendo cosas que no son agradables a Dios, ¿sabe qué sucede? El Espíritu Santo se contrista. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Nosotros debemos de saber que el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos constantemente orando, estamos alabando a Dios, cuando estamos leyendo la Biblia, el Espíritu Santo, en vez de contristarse, se está regocijando en nosotros y está produciendo esa pasión por lo agradable a Dios. Entonces se nos hace una vida totalmente diferente a la vida de una persona carnal, de una persona que no está con búsqueda y que está poniendo la mirada en lo eterno, en las cosas de arriba. Pero aquella persona que está poniendo la mirada en las cosas de arriba es una persona que va a manifestar que su identidad es en Cristo Jesús. Entonces debemos nosotros entonces de procurar luchar por eso. Usted tiene que hablarse a sí mismo, así como David hablaba a su alma y le decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios le había perdonado, Dios lo había rescatado del hoyo su vida, le había dado gran oportunidad. Entonces cuando nosotros empezamos a experimentar el perdón de Dios hacia nosotros, nosotros vamos a luchar por aprender a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos hacen daño. Entonces vamos a ver que si alimentamos esos pensamientos, esa nueva mente de la cual estaba hablando en el programa anterior, usted va a vivir una vida preciosa y va a mantener esa unidad en el cuerpo de Cristo. Usted no le va a costar tener unidad con otros cristianos, independientemente en la congregación, independientemente el concilio donde pertenece su hermano o su hermana. Usted va a tener esa unidad en Cristo porque sabemos que somos miembros de la iglesia de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, que Dios nos tiene en diferentes lugares, diferentes congregaciones, y vamos a mantener esa unidad. Entonces esa es la identidad en Cristo. Esa es la identidad que debemos tener en Cristo. Luchar por combatir aquello que nos impide
manifestar que somos nuevas criaturas. Entonces, debemos de saber que ya a nosotros no nos conviene andar como los demás. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. ¿Podemos pecar? Claro que sí, podemos. Pero ya no debemos pecar. ¿Por qué? Porque si luchamos por erradicar el pecado en nuestra vida, porque todo esto que menciona aquí, todo esto es pecado. El enojo, la ira, todo eso es pecado. La gritería, la maledicencia, la malicia. Entonces, todas estas cosas. Entonces, estamos llamados a ser personas llenas de misericordia, misericordiosos, compasivos, perdonadores. Entonces, de esta manera, Dios se va a agradar y se va a manifestar a nosotros. Y nosotros vamos a manifestar de que estamos en Cristo Jesús, de que somos hijos de Dios. Esto es hermoso. Ir a un lugar donde usted sin hablar mucho, la gente se dé cuenta que usted es alguien diferente. Yo he tenido la experiencia de ver personas que sin que me lo digan, que esta mujer es creyente, es cristiana, es hija de Dios, sin que me lo diga, yo puedo discernir. Sin que alguien me diga, mira, ese hombre es cristiano, uno lo puede discernir. Y máxime un cristiano obediente, porque sí, a veces hay creyentes que su conducta es mala, son cristianos, pero están constantemente contristando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo pasan amargados, solo pasan enojados, llenos de ira, maldiciendo, manifestando falta de perdón. Entonces, ¿cuántas cosas manifiesta el hombre, aún ya siendo hijo de Dios? Manifiesta que no está dando una buena identificación como hijo de Dios. Entonces, qué mejor hacer que esa nueva vida se manifieste donde quiera que nosotros estemos, que se manifieste esa nueva vida en Cristo. Yo creo que esto es precioso si nosotros nos ponemos a pensar que estos consejos están vigentes para hoy mismo, para hoy mismo. Entonces nosotros vamos a vivir una vida preparada para toda buena obra, haciendo uso de la palabra. Por eso siempre yo recalco que es necesario que tomemos la Escritura como la inspiración de Dios, que es para enseñarnos a vivir como personas diferentes, personas que verdaderamente marquemos la diferencia en este mundo tan difícil en el que estamos viviendo. ¿Difícil por qué? Porque se está manifestando falta de conocimiento de la palabra de Dios. Es diferente a aquellas personas que están siendo gobernadas, como le mencionaba en el programa anterior, por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero aquellos que ya somos creyentes y estamos viviendo una conducta escasa de una buena representación como hijos de Dios, como embajadores aquí en la tierra, ¿sabe por qué es? Porque hemos dejado a un lado la inspiración de Dios. Hemos dejado la inspiración de Dios a un lado y nos hemos dedicado a usar el tiempo que Dios nos permite, que podíamos usarlo para estar escudriñando la Escritura. Lo estamos dejando para lo terrenal. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo morir lo terrenal en nosotros. Pero cuando esa nueva vida en Cristo empieza a ser enseñada, empiece uno a ver estas enseñanzas como algo muy valioso para tener una nueva vida, entonces vamos a poder saber que lo que dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16, vamos a saber que es verdad, que la Escritura es inspirada por Dios para enseñarnos a vivir. Nos redarguye cuando hacemos algo malo, algo que yo puedo darme cuenta que si tenemos activado el Espíritu Santo en nosotros, Él nos redarguye a la luz de la palabra cuando estamos mal. ¿Por qué cree que hay gente que siempre salen molestos a veces de la iglesia o del templo, porque el pastor predicó algún mensaje, algo fuerte, y lo que ellos no se están dando cuenta, que el pastor sin saber les está predicando porque está inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a estas personas les hace sentir que les están dando duro, porque les está hablando directamente para que corrijan su conducta, pero algunos
porque se han dedicado más a lo natural, a lo terrenal, están desconectados y endurecido su corazón. Y lo que salen es echándole culpa al predicador que muy duro está predicando. En vez de reconocer que la Escritura es la que los está redarguyendo, les está corrigiendo, les está instruyendo de una manera justa. ¿Por qué? Porque Dios quiere perfeccionarnos a nosotros para que estemos enteramente preparados para toda buena obra, como lo dice 2 Timoteo 3:17. Entonces, el propósito por el cual yo le estoy anunciando este mensaje es porque Dios ha inquietado mi corazón, que debemos de luchar por tener esa identidad en Cristo, que es una nueva vida, completamente nueva vida. Por eso, si usted dice, yo soy cristiano, pero su conducta dice otra cosa, entonces usted tiene que ponerse a cuenta. A mí se me entristece el corazón, y perdóneme que le diga esto, porque soy humano, y aún el Señor se entristeció su corazón. Dios, al ver el pecado en la tierra, en la humanidad, le dolió en su corazón a tal grado que se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces es aceptable que en este tiempo nosotros como mensajeros se nos entristece el corazón cuando vemos personas que tanto tiempo que han escuchado la palabra de Dios, tanto tiempo que han sido pastoreadas con la palabra de Dios y viviendo una conducta totalmente desastrosa, que no luchan por combatir estas anomalías que menciona la palabra, porque estas cosas son terriblemente anomalías en la vida del creyente. Todo esto que estábamos mencionando acá, la ira, el enojo, la malicia, todas estas cosas son maldad. Entonces, ¿cómo es posible que una persona, teniendo tantos años de estar siendo enseñada, de estar siendo pastoreada, no pueda aprender a perdonar, no pueda aprender a hablar palabras que sean honestas, no palabras deshonestas, no palabras corrompidas? Porque dice Mateo, si no me equivoco, 12:36, creo que habla acerca de que debemos no hablar palabras corrompidas, o que de toda palabra ociosa que los hombres hablen darán cuenta en el día del juicio. Entonces es importante que nosotros estemos constantemente examinándonos. Mas yo digo, dice en Mateo, esto es tremendo, y esto Jesús es el que lo dice. Mas yo digo, dice, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces uno tiene que saber que si tenemos o si queremos o anhelamos manifestar esa identidad en Cristo, debemos de entonces hablar todo aquello que sea agradable a Dios, agradable ante los oyentes, aquello que dice en el versículo que le dije, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero aquí Jesús dice, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, por tus palabras serás justificado. Si usted aprende a hablar verdad, a hablar bien, Dios lo va a respaldar en todo momento, porque por las palabras nosotros podemos ser justificados, pero por las palabras podemos ser condenados. Entonces aprendamos a hablar bien, haciendo uso de esa nueva mentalidad que tenemos ahora, y poder de esa manera manifestar que en Cristo Jesús somos verdaderamente nueva criatura. Yo ya estoy casi para despedirme. Ahora quiero siempre tomar este segmento de estos últimos minutos para las personas que están sin haber recibido la salvación por la fe en Jesucristo. Usted ya escuchó, si usted no es cristiano, no es evangélico, no es creyente en esta verdad que yo estoy enseñando, usted debe de saber que el evangelio es cambio en la vida de las personas. Pero si usted se está enfocando en otras personas que dicen ser evangélicos y usted le ve una mala conducta, usted está muy equivocado, porque en la Biblia nos enseña que la mirada tenemos que ponerla en Jesús, en el autor y consumador de la fe, no en los demás. Si usted ve que
unas personas ahí, quizás sus vecinos tienen un mal testimonio, déjelo, Dios se va a encargar de ellos, pero usted venga a marcar la diferencia. Hay personas que a mí me dicen, ¿sabe qué? ¿Por qué no voy a la iglesia yo? Porque hay mucha gente que realmente tiene mal testimonio. Para yo estar ahí, mejor no estoy. El día que yo me convierta, yo sí voy a ser diferente. Le digo, pues entonces venga para que juntos podamos marcar la diferencia y podamos ayudar a esas personas que usted dice, porque algunos dicen verla venir no es lo mismo como platicar con ella. El evangelio, no crea que es fácil. Lo hacemos difícil, obviamente, porque no queremos estar obedeciendo lo que la Biblia nos enseña. Cuando hacemos que el Espíritu Santo sea el conductor de nuestra vida y este libro, este manual que nos instruye, pueda estar al alcance de nosotros para escudriñarlo, entonces empezamos nosotros, mire, a pedirle a Dios que nos ayude a vivir esto. Por ejemplo, si usted tiene el mal hábito de mentir, aquí nos dice, no mintáis los unos a los otros. Entonces, usted debe de orar para que Dios le quite ese mal hábito de mentir. Entonces, quizás usted ha descubierto que hay creyentes que usted conoce que son mentirosos y usted dice, para ser igual que ese que dicen ser creyente, mejor estoy así, porque usted tal vez se considera que no le gusta la mentira. Usted tal vez quizás conoce personas que son enojadísimas y terribles, y tal vez usted no es así. Tal vez a usted no le gusta el enojo, la ira, o sea, y usted no le gustan las palabras deshonestas. Y ve que otras personas dicen que son creyentes evangélicos y hablan terrible. No ponga la mirada en ellos. Ellos van a dar la cuenta, como dijo Jesús, en el día del juicio, de toda palabra deshonesta que hablen, de toda palabra corrompida, de toda palabra ociosa. De ella darán cuenta en el día del juicio. Usted busque su salvación. La salvación es personal. Usted no va a poder salvar a su mujer, usted no va a poder salvar a su hijo, a su esposo, a su esposa. La salvación es individual, es personal. Usted tiene que reconocer que usted tiene un alma que salvar, porque si está sin Cristo, su alma ya está perdida y usted ya está bajo condenación, usted está bajo maldición y necesita en este día reconocer que la salvación es para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para dar vida. Ya le hablé a los creyentes que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Ahora a usted, amigo, amiga, le estoy invitando a recibir a Jesús como su Salvador. Yo no sé cuál es el problema que usted tiene. Quizás usted ha sido puesto como desahuciado de la sociedad, rechazado por su mala conducta. Por muy negro que sea el pecado, por muy terrible que sea su pecado, Dios lo perdona, lo limpia de toda maldad, porque si usted confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo de toda maldad. Entonces, yo creo que es bien importante que usted aproveche esta oportunidad que Dios le está dando para recibir la salvación que Él gratuitamente ofrece. El hombre sin Cristo, sin fe y sin esperanza está perdido. ¡Qué tremendo! Muchos conocen a aquel hombre, un gran periodista que ha estado por 40 o 30 o 40 años en Univisión, Jorge Ramos, que de hecho lleva mi apellido. Él es mexicano, yo creo que todo el mundo lo conoce, y estaba en una entrevista y estaba diciendo que él se siente muy mal porque él no se considera que es un ateo. Pero él fue dañado desde niño porque lo criaron unos sacerdotes y lo maltrataron. Entonces él dice que él no tiene fe y tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque él siente una necesidad, pero no haya cómo encontrar esa salvación. Y yo le pido a Dios que Dios le dé la oportunidad de la salvación que su alma necesita. Porque él dice, yo tengo miedo a la muerte, porque no tengo la fe que tú tienes, le dice a la otra persona que le está entrevistando. Entonces, porque perdió la fe, ¿por qué? Por la maldad que le hicieron desde niño. Entonces, yo no sé, amado oyente, usted que me está escuchando, qué maldad le han hecho, y a raíz de esa maldad que le hicieron en su niñez, usted se ha alejado de Dios y no quiere saber nada de Él. Él no le ha hecho nada. Quien le hizo eso fue Satanás, el que está preparando esa bienvenida en el infierno para todos aquellos que rechazan la salvación. Entonces yo creo que es bien importante que en este día usted le diga a Jesús, reconozco
que he vivido sin fe, pero hoy creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste y ahora estás a la diestra del Padre, esperando el momento de ser enviado a recoger tu iglesia. Hoy te recibo como mi Salvador. Si usted le dice con sus propias palabras, desde ya le doy la bienvenida a la familia de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los oyentes cristianos, por los que todavía no lo son, por los que hoy han entregado su vida a Cristo. Los presento para que tú los ubiques en un lugar donde se les predique la verdad y sean enseñados bajo la doctrina de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos pasamos unos cuantos segundos de los 30 minutos, pero ha sido de mucha bendición poderlo hacer. Saludos a todos y avísenos de qué lugares nos sintoniza. Será de mucha bendición para nosotros.